Vamos a hablar de la notación científica. La notación científica es simplemente la manera de escribir números en matemáticas, es como una abreviatura para escribirlo de manera abreviada y se usa para escribir números que son muy grandes o que son muy pequeños. Se utiliza sobre todo en eso, en las ciencias, cuando se trata de cantidades muy grandes o muy pequeñas. Vamos a ver qué forma tiene la notación científica. Sería la siguiente. Para escribir en notación científica, los números se transforman y se escriben de la siguiente manera. Hay dos partes. La primera parte sería un número decimal, pero no cualquiera, sino uno entre 1 y 10. Ahora lo veremos con los ejemplos. Y la segunda parte es una potencia de 10. Una potencia de 10. Según sea el exponente, o sea la n esta, la n, tenemos dos casos. Si el exponente es un número positivo, se utiliza para escribir números que son muy grandes. En cambio, si utilizamos un exponente que es un número negativo, se utiliza para escribir números que son muy pequeños. Vamos a ver un par de ejemplos y luego lo explicamos con detalle. Aquí tenemos el primer ejemplo. Imagínense que estamos estudiando ciencias y nos hablan de una cosa que es muy pesada. ¿Ven? El primer caso sería 35 billones de kilogramos. Entonces, claro, se tarda mucho en escribir esto. Entonces, eso se puede abreviar, que ya luego veremos cómo, de esta forma. 3,5 por 10 elevado a 13 kilos. ¿Vale? Entonces ven que es mucho más rápido. Ahora tenemos el caso contrario, un número que en vez de ser muy grande es muy pequeñito. Imagínense que estamos hablando del tamaño de un átomo o de algo microscópico y es 0,000, todo esto que tienen aquí, 0,23 metros. Entonces, claro, para escribir eso es muy complicado. Es mucho más rápido poner exactamente lo mismo, pero abreviado. Lo haremos así. Ya después explicaremos cómo. Esto solamente es un ejemplo para que vean cuál es la utilidad. Sirve para abreviar números muy grandes como el primero o para abreviar números muy pequeños como el segundo ejemplo. Fíjense que en el primer ejemplo nos aparece que el exponente, como les había dicho antes, es un número positivo, en este caso 13. Para ser números grandes va a pasar eso. En cambio, si es un número muy pequeñito, como en el segundo ejemplo, observen que el exponente que nos va a salir es un número negativo. También para terminar con los ejemplos de la utilidad, decirles que cuando son números normales no se suele utilizar porque 425 pues ponemos 425 y ya está. Y 0,23, aunque se puede pasar a notación científica, no tiene mucha utilidad. Se podría hacer, ¿vale? Pero no conseguimos gran cosa. Se suele utilizar cuando son números muy grandes o muy pequeños, donde al escribirlo se tarda mucho tiempo. Entonces, si al escribirlo tardamos mucho tiempo, como aquí o como aquí, pues lo que hacemos es abreviarlo de esta forma. ¿Vale? Bueno, ahora seguimos explicando cómo se hace. Bueno, vamos a centrarnos en escribir números grandes con notación científica. ¿Y cómo se hace? Lo tienen aquí. Básicamente es hacer lo contrario que hacemos al multiplicar por potencia de 10. Voy a poner un ejemplo recordando cómo se multiplica en potencia de 10. Por ejemplo, 564 por 10 a la 8. Recuerden que para multiplicar por potencias de 10 positivas, lo que hay que hacer es rodar la coma hacia la derecha. O si no hay nada, colocar ceros. En este caso sería, como no hay nada, colocamos 8 ceros. ¿Vale? Y nos quedaría esto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer es lo contrario. O sea, tenemos el número
grande, o sea, partimos del número grande y queremos abreviarlo. Voy a escribir el número grande. Lo que hacemos es lo contrario, es muy sencillo. Básicamente miramos el número y escribimos el número pero sin los ceros. Y solamente con un decimal, sería así. Escribimos el número pero sin los ceros. Esto es para números muy grandes, ¿vale? El número sin los ceros. Pero, como habíamos dicho anteriormente, que aquí es dejar un número decimal entre 1 y 10, simplemente lo que hay que hacer es la primera cifra, pues le ponemos la coma decimal. ¿Vale? Esa es la primera parte. Dejar un número decimal que tenga una parte aquí, una parte entera. Y después hay que poner la potencia de 10. Ahora, ¿cómo hallo la potencia de 10? Sencillo. Si la coma la he puesto aquí, pues cuento cuántos saltos hay a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pues ya estaría, ¿vale? Esto es el mismo número, pero en notación científica. ¿De acuerdo? Vamos a hacer varios ejemplos para que quede claro. Básicamente se trata, como todos estos son números muy grandes, que tienen muchos ceros, son muy grandes, básicamente se trata de escribir un número decimal por una potencia de 10. ¿Vale? El número decimal entre 1 y 10. Y una potencia de 10, como son números grandes, en este caso el exponente va a ser positivo. O sea, un número positivo, el que sea. Empezamos. El primer ejemplo, siempre hay que hacer lo mismo. Se escribe las cifras del número sin los ceros. Se escribe el número tal cual sin los ceros, que será muy cortito, porque como tiene muchos ceros y no los escribo, pues ya está, ya cabe. Ahora, ¿qué pasa? Que hay que dejar de las cifras que haya, cogemos la primera y después de la primera le ponemos una coma. ¿Vale? Esto es para que el número decimal que nos salga sea entre 1 y 10. Simplemente es por eso. ¿Vale? Ahora se pone la potencia de 10 por 10 elevado a lo que sea. Ahora hay que hallar cuál es el exponente. ¿Cómo se halla? Es sencillo. Como tenemos 1,3 aquí, ¿verdad? Ponemos la coma aquí con lápiz en el 1,3 y vamos contando hasta que terminamos el número. ¿Cuántos saltos hay? 1, 2. Los saltos son entre número y número. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya hemos acabado y ahí donde debería estar. Pues entonces hace falta al rodar la coma 7 veces a la derecha para tener el número. Por eso ponemos por 10 a la 7. ¿Vale? Esto lo que significa que es que si cogemos el número 1,3 y rodamos 7 veces la coma a la derecha, tenemos nuestro número. La ventaja es que esta forma es más abreviada. Vamos a hacerlo otra vez con el segundo ejemplo. Repito, se escribe el número tal cual, pero sin los ceros. Entonces sería 5642, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que no es 5642, sino que después del primer dígito hay que poner una coma porque nos dice que el decimal tiene que ser entre 1 y 10. O sea, básicamente es, pones la primera cifra y luego una coma. Vale, ahora habrá que poner la potencia de 10. ¿Cómo sé cuál es el exponente? Sencillo. Si la coma estuviera aquí, ¿cuántos saltos a la derecha tengo que hacer para conseguir mi número? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Pues entonces aquí el exponente es 13. ¿Qué significa esto? Que si cojo el número 5,642 y corro la coma 13 veces a la derecha, obtengo el número este de aquí.
¿vale? Es lo mismo, pero esta forma es mejor para trabajar con números grandes. Está lo mismo, coloco el número, aquí sería un 2 solamente, y coloco la potencia de 10. ¿Cómo sé cuál es el exponente? Pues coloco la coma aquí, donde está. Aquí como no hay, se supone que está atrás, ¿vale? Y veo cuántos saltos me hace falta dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces el resultado es 2 por 10 elevado a 10. Es la abreviatura. Y el último, parece un número muy grande, ¿no? 34 trillones 524 mil billones. Entonces es muy fácil, se escribe el número tal cual, sin los ceros. Acuérdense, después de la primera cifra es donde coloco ya la coma. Y claro, el número que yo tengo es 34 trillones. Aquí pone 3,4, es distinto. Para que sea igual, tengo que rodar la coma un montón de veces a la derecha. ¿Cuántas veces? Pues vamos a ver si le coloco la coma en el 3,4. Hace falta rodarla una vez, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 16 y 19. A ver, voy a comprobarlo otra vez. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 veces. Vale. Pues ya está. Así es como se escribe cualquier número decimal, cualquier número que sea muy grande en notación científica. Veremos otro vídeo más tarde para escribir cualquier número muy pequeño en notación científica.